Con la oración empezamos. Oremos juntos. Padre nuestro, siempre te damos gracias a ti, porque tú nos has dado la vida eterna mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Gracias a ti también estamos en tu iglesia con los hermanos y hermanas. También sabemos bien que el Espíritu Santo anda con nosotros y Él nos guía y nos enseña todo lo que necesitamos. Por eso estamos juntos enfrente de tu palabra. Hoy, danos las palabras aptas cada uno de nosotros, porque cada quien tiene diferentes situaciones. Señor, mediante la Iglesia de Ciudad México, Señor, muestra tu poder y gloria hacia las almas perdidas, por favor. Para iniciar, confiamos en ti. Oremos en el nombre de Cristo, quien nos ama. Amén. Buscamos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Buscamos. Santiago capítulo 4. Versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Están listos? Sí. ¿Yo leo? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y buscamos otro versículo. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13. Versículo 24. Proverbios capítulo 13. 24. Si no, yo leo, escuchen. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí. Hoy el tema de hoy es un tema delicado, muy delicado. Pues sí, los que tienen la fe débil no pueden entender alguna parte. Pero ese tema es muy importante, es sobre el castigo, reprensión, disciplina, en otra palabra, ¿no? Yo veo que en México, casi también en otro país, ¿no? Cuando sus hijos se casan, ya. Y los padres no digan nada, ¿no? Tu vida, mi vida. Hay un dicho, ¿no? No te metes en camisa de 11 varas. ¿Sabe qué es? No. Así que los padres no digan nada, ¿no? A sus hijos. Aún andan mal, ya, casados. Esto no debe meter esa idea en la vida cristiana. En la vida cristiana también los padres dicen a sus hijos, aún son salvos, ¿no? Hay errores, anda mal, pero no diga nada. Así. ¿Qué les parece? ¿Es correcto o no? Y los padres tienen más experiencia, ¿no? En su vida. Y no sé, es no solamente de cultura de aquí, no. Y es siglo de fin del mundo, pues la gente no quiere que escuchar un consejo. Hoy el tema de hoy es el castigo, reprensión, en otra palabra, disciplina.
disciplinar, ¿no? Después recibimos la salvación, hay posibilidad cometer el pecado o no. Sí, ¿por qué? Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Tenemos la naturaleza pecaminosa esta. Pues llevando la vida cristiana siempre hay lucha. Y no debe confundirse, aún como salvos a veces tienen miedo. Yo cometo el pecado, tengo miedo de a Dios. Así, ¿no? No tenemos miedo de ir al infierno, ¿no? Sino Dios nos trata como sus hijos, nos corrige. Así. Todavía hay naturaleza pecaminosa, pues hay posibilidad. Si cometemos el pecado, Dios nos disciplina. Es correcto, ¿no? Como los padres disciplinan a sus hijos. Yo, hace 2 meses, yo corregí a mi hijo. Sí. Yo le dije 2 veces, 3 veces, ven. Mostrando ese versículo, léelo esto 10 veces. ¿Sí? ¿Listo? Sí, la palabra de Dios dice que no morirá, ¿no? Y cuando cometemos el pecado, ya, hay disciplina. ¿Y qué les parece? ¿Podemos controlar la naturaleza pecaminosa o no? Hoy, ya, listo, ¿no? La comida, ¿no? ¿Qué comida? ¿Qué plato? No sé, parece muy rico, ¿no? Huele tan bueno, ¿no? Ya. Ya, plato enfrente de usted. Ya. Usted tiene apetito, ¿no? Poco más o no. Usted puede tomar la decisión o no. ¿Sí me explicó? ¿No? Sí. Ya. Un doctor le dice, médico, oye, tú no comas mucho, hace daño, tú vas a morir. Esa persona comerá hasta saciar su estómago o no. No, dejarlo, ¿no? Debe dejar para su salud. Cuando yo estaba en Veracruz, el doctor dice, oye, tú no tomas coca, ni carne, ni pan. ¿Qué como? Déjalo. Papas fritas, tampoco todos me gustaba. Pero el doctor me dice, ¿tú quieres sobrevivir? Déjelo a comer esto. Sí, me gusta mucho hamburguesa, ¿no? Tacos, pero déjalo por algún tiempo. Y cuando hacemos carne, ¿no? Mi familia come todo, yo esperaba poquitito. Dice, a mí no me gusta carne, pero me gusta mucho, de verdad, pero para mi salud tengo que controlar, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, les pregunto otra vez, ¿la naturaleza pecaminosa podemos controlar o no? Sí. ¿Cometer o no, no? Según su voluntad. No diga, pastor, yo soy muy débil. No deben tener ninguna excusa ante Dios. Dios sabe bien el corazón de nosotros. Porque Dios nos dejó la naturaleza pecaminosa, aún recibimos la salvación. ¿Por qué? Por ejemplo, en una isla, ¿no? Un matrimonio. Oye, te amo mucho. Solamente 2, ¿no? Marido y esposa. Marido le dice, mi cielo, te amo muchísimo. ¿Cómo lo sabe? Solamente 2, ¿no? Ya. Ellos llegaron en ciudad grande, Ciudad de México, hay mujeres bonitas, ¿no? Ya. Oye, te amo mucho. Hay tentaciones, ¿no? Si Dios quiere saber que le ama mucho, ¿no? Hay lucha con la naturaleza pecaminosa y amar al Señor. Por eso,
Dios nos deja para saber que nosotros le amamos mucho o no. Si un cristiano, el pecado de cristiano es devolver el favor con venganza. ¿Qué les parece? Si un cristiano comete el pecado es devolver el favor con venganza. Los cristianos no es digno cometer el pecado con su voluntad. Es devolver, ¿no? Ya recibimos la salvación, toda la gracia de Dios. Sí, pero si comete el pecado, es menospreciar, ¿no? Su gracia. En China sucedió algo. Una abuela, bajo de camión, se cayó. Cayó en piso, ¿no? Un joven la ayudó. Esa abuela dice, él me empujó, me caí, dame dinero. Ese joven quería ayudarla, pero esa abuela quería quitar, morder, ¿no? Dinero. Ese joven dice, yo no quiero ayudar a nadie. Esa abuela, ¿no? Para quitar dinero. Eso no es correcto. Igual que esto, un cristiano si comete el pecado, igual que esto. El Señor Jesús murió en la cruz, ¿cómo podemos cometer otra vez con su voluntad? No. Yo no quiero, voy a leer la cartilla, ¿no? ¿Sabe qué es? Leer la cartilla, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Tiene mucho dinero? Yo no quiero reprender, ¿no? Sino, también hay posibilidad de cometer el pecado, ¿no? Sí. Con mente y pensamiento, todavía. Nosotros sabemos bien que el Señor murió en la cruz por el pecado de nosotros, pero cometemos inicio de cometer el pecado, dejamos, ¿no? Es muy sabio, ¿no? Pero aún sabemos que es pecado, siguen cometiendo, es necio. Al fin recibe el castigo, la represión de Dios, perdiendo todo. Yo tenía que confesar desde el inicio, ya perdí todo, ¿no? Porque recibimos la disciplina, el castigo. ¿Por qué? Según el pensamiento de nosotros y las acciones. Sí, lo que la disciplina de Dios viene a nosotros, es resultado del pensamiento de nosotros y acciones malas de nosotros. ¿Qué les parece? Porque el pueblo de Israel sufrió tanto. En el seminario hemos escuchado, ¿no? Como 1900 años y ellos perdieron su país, ¿no? Andaba todo el mundo. Es resultado de su pensamiento. Buscamos Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Lo que sucede a nosotros es resultado de pensamiento de nosotros, el fruto del pensamiento de nosotros. Jeremías capítulo 6, ¿lo tiene? Jeremías capítulo 6, versículo 19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo
el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto de sus pensamientos. ¿Por qué recibimos la reprensión de Dios? Porque el resultado, el pensamiento, ¿no? Lo que hicimos mal. El diluvio, porque Dios juzgó con agua, también el resultado de sus pensamientos. Dice que todo desvió de los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal. Génesis 6 dice así. Pues Dios juzgó con agua. Dios no nos probará para cometer el pecado o no. ¿Qué les parece? Deben distinguir bien entrenamiento, ¿no? Entrenamiento y pecado hay diferente. Dios no nos dejará que cometa el pecado, sino nosotros lo deseamos. Nosotros. Esa situación Dios me permitió, pues yo cometí el pecado. Mirando una mujer bonita, Dios me permitió pasar a esa mujer, por eso yo codiciaba en mi corazón. ¿Así? ¿O no? No. Lo que cuando comete el pecado es su deseo, no es la tentación de Dios, no. Dios no tentará a nadie, sino hay diversas pruebas para saber. José, cuando estaba en la casa de Potifar, y ya estaba dos, ¿no? La mujer de Potifar y José. Dios lo permite esa situación para que José cometiera el pecado. No. Dios también quería saber su fe, ¿no? ¿Qué está pensando? ¿Cómo yo puedo cometer pecado ante Dios? José rechazó. No. Sí. Hubo tentaciones, pero no para cometer el pecado, sino para ver su fe. Sí. Buscamos Primera de Pedro capítulo 1. Hay diferencia con pruebas y tentaciones diferentes. Pero tentaciones vienen de asimismo, el mundo y Satanás. Diversas pruebas vienen de Dios para que Dios quiere saber la fe de nosotros, para que crezcamos la fe de nosotros. ¿Sí me explico? Y mire, yo estoy, ¿no? Sí. Alrededor de nosotros, de mí, ya. El mundo, Satanás, también incluyendo yo, estoy. Ya. Satanás quiere que nosotros no llevamos bien la vida cristiana. Dios lo permitió en esa parte, ¿no? Sí. Si nosotros caemos en la tentación de Satanás, es pecado. Si lo rechazamos, podemos decir es la prueba de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí me explico esto? Hay diferencia. Pero poco complicado, pero deben distinguir bien. Si lo rechaza, no es tentación. Si lo acepta, sería tentación. Porque se cayó, ¿no? Comete pecado. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, sí, 1, versículo 6 y 7.
Primera de Pedro capítulo 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Si cae esas pruebas, puede ser tentación, ¿no? Tentaciones. Ya se cayó. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios permitió a Satanás que tocara, que quitara todo lo que tiene de Job. Pero Job cometió el pecado o no? No, no cometió. Aún su esposa dice, ¿no? Maldice a Dios, muérete. Pero él no cometió. Si él hubiera como, sí, correcto, porque Dios me quitó todo esto, es pecado, ¿no? ¿Sí me explico? Hay diferencia. Ya, vamos a checar ejemplos de pecado. Hay varios. Por ejemplo, Eva, Adán y Eva, ¿no? Eva cometió el pecado o no? Sí. ¿Qué tipo de pecado? Dios le dijo a Adán que no comiera ese fruto, ¿no? El fruto. Si comieras, sin falta morirá. Pero Eva no ha escuchado, pero mediante Adán escuchó, ¿no? Ella andaba, ¿no?, cerca de ese árbol prohibido, ¿no? Ciencia del bien y del mal. Andaba sola. La Biblia escribió, ella estaba sola. Adán no estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Adán, ¿dónde estaba? Eva y estaba acercando de ese árbol. ¿Quién acercó a ella? Una serpiente, ¿no? Empezó a charlar, hablando. Pero primeramente Eva no debe andar ese árbol, ¿no? Sino debe estar con Adán. Pero ella estaba sola y la serpiente, ese momento, le acercó y empezó a tentarlo. Ella fue tentada por serpiente, ¿no? Satanás. ¿Es culpa de Satanás o culpa de ella o culpa de Adán? ¿Culpa de quién? Culpa de Eva, ¿no? Pues poco a poco, ¿no? Progreso, poquitito a poquitito. Buscamos Génesis. El pecado a veces nos acerca poquito, suavito, ¿no? Suavemente. Génesis capítulo 3. No debemos andar un lugar donde podemos cometer el pecado, ¿no? Debemos alejarnos. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Al inicio Eva tenía que dejar, ¿no? No me digas esto. Mi madre dice que no coma esto. Pero Satanás intentando poco a poco, ¿no? El resultado de... ¿Por qué? Porque
la serpiente tentó a Eva para que ella cayera, para que ella cometiera el pecado y será expulsada del huerto de Edén. ¿Es el propósito? No. Era atacar a Adán. Eva le dijo, no, oye, cielo, coma. Adán, ¿qué ha hecho? Oye, mujer, ¿qué hiciste así? No, morimos juntos. Adán le ama mucho, ¿no? Le ama mucho a Eva, pero más que la palabra de Dios es gran pecado, ¿no? Es final. Dios cometió el pecado, ya no sucedió nada. Nacimos como pecadores, ¿no? Sí. Cuando cometemos el pecado, no terminará a nosotros, sino afectará a otra persona. Sí, debemos pensar bien. Solo yo cometí el pecado, no, afectará a su marido, su esposa, sus hijos, sus vecinos. Sí, de veras, deben pensar bien. Cuando tomen una decisión, cuando ocasión de cometer el pecado, deben pensar bien. Afectará a otra persona. Por ejemplo, Jonás, Dios le dijo que vaya a Nínive, ¿no? Para que anunciara que Dios destruya esa ciudad. Pero Jonás no quería, sino se fue a Jope, descendió a Jope y para ir para Cis, ¿no? Lejos de Nínive. Y él subió el barco. ¿Y qué pasó? Y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién sufrió? ¿Jonás? No, ¿quién sufrió? Los marineros. Dios tenía que echar todo, ¿no? Para sobrevivir. Los marineros sufren mucho a causa de desobediencia de Jonás. Sí, si cometemos el pecado, sus vecinos quizá puede sufrir. Piénsalo bien. El rey Saúl cometió el pecado, sí, desobedeció. Y buscaba una mujer, ¿no? Adivinada para buscar Samuel, ¿no? Él cometió el pecado, él desobedeció, solamente él murió en el campo de batalla por su pecado. ¿Quién murió con él? Sus hijos. Jonatán también murió junto con su papá. Salomón, el rey Salomón, ¿cómo es? Dios le dio todo lo que necesita. Y las mujeres, y le tocaba su corazón, oye, yo quiero levantar una altar de mi Dios. Oh, sí, hazlo. ¿Podía asistir también conmigo? Sí. Él asistió en el altar de Dios. Dios le dijo, no lo hagas esto 2 veces. Salomón escuchó. El resultado del pecado de Salomón, ¿qué pasó? Israel fue dividido, ¿no? Norte y sur. Sí, el resultado. Cuando hacen algo, si es pecado, me gusta mucho, yo quiero o no, tienen que pensar bien. Hay posibilidad de afectar a otra persona, a sus queridos también. Y otro ejemplo, el pecado de David. David cometió ¿qué tipo de pecado? El rey David. El rey David, ¿qué tipo de pecado cometió? Adulterio y homicidio, sí. Y cuando él cometió estos pecados, con el tiempo libre.
El corazón de nosotros es muy caprichoso, ¿no? Cambia mucho. Cuando el rey Saúl quería matar a David, huyendo, ¿no? Durante 10 años, confiaba a Dios. Sí, escribió salmos. Sí, confiaba a Dios. Ya es rey, ya todo está bien. Sus hombres fueron a pelear. Se quedó solo, con tiempo libre. ¿Qué ha hecho? Y levantó de la tarde y caminaba en el techo del palacio, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, ¿quién es ella? Ah, es la mujer de Urias. Él sabía, ¿no? Él tenía que dejar, ¿no? Hasta aquí. Ah, la mujer de Urias. Pero él codició, ¿no? Llámalo. Violó décima, 10 mandamientos, ¿no? 10 mandamientos. Cuando él tenía problemas, confiaba tanto en su vida, pero cuando tiene paz, con tiempo libre, buscaba cometer el pecado. Entonces tenga cuidado. Cuando todo está bien, no hay preocupaciones. Tenga cuidado ese momento. Cuando teníamos problemas, siempre buscamos, ¿no? Señor, ¿qué hago yo ese problema? Ayúdame, por favor. Sí, hicimos esto, pero todo ya está bien. No buscaba a Dios más. Y con tiempo libre buscaba otra cosa. Hemos recibido bastante gracia, pero si cometemos el pecado, es muy mal, ¿no? Buscamos. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Cómo podemos cometer el pecado otra vez? Ahora recibimos bastante gracia de Dios. Eso debemos pensar bien. Con el tiempo, no aprovechan cometer el pecado. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Leamos juntos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, siempre. ¿Ustedes qué hacen? Normalmente cuando se levantan, ¿qué hacen? Oremos y leyendo libros de la Biblia, ¿no? Según lectura de la Biblia. Sí. Cuando termina, ¿qué hace? Ya todo lo que debemos hacer terminando, ¿no? Orar, leer, ¿qué hace? Con tiempo libre, ¿qué hacen ustedes? A veces nosotros pensamos, hay trabajo en la iglesia. Sí, hay tiempo libre. ¿Qué hago yo? Deben checar bien. Aproveche bien el tiempo, ¿no? Efesios dice, aproveche bien. Si no, Satanás quitará su tiempo. Robará su tiempo. Sí. El rey David cometió el pecado con tiempo libre, ¿no? Tiempo libre. Él podía hacer varias cosas, pero él andaba levantando muy tarde, caminando y miraba una mujer. Urias tiene una mujer más bonita que yo.
¿no? A veces mirando su vecina, ¿qué le parece? A veces piensa así, no debe hacer esto, ¿no? Sí. Él tenía que voltear, ¿no? No ver más mujeres. Ya, al fin él cometió adulterio. Ya, ella embarazada, ¿no? ¿Qué ha hecho? Él pensando, es bebé de mío, ¿qué hago yo? Voy a llamar a Urias para decirle que no, ya diciendo, ven, Urias, quédate en tu casa con tu mujer. Él no quería. ¿Por qué? Mis amigos están peleando. Yo, ¿cómo puedo estar con mi esposa? Le daba mucho alcohol, ¿no? Toma. Está borracho. Aún él no se fue. El plan de David fracasó, ¿no? ¿Qué hago yo? Escribo una carta, ¿no? Cuando llega en el campo de batalla, dale, a tu general. El general está leyendo, ¿qué dice? Pongan más adelante. Ya murió. Sí. El pecado, ¿no? Inicio, ¿no? Y levantando en la tarde, caminando, vio una mujer con adultero, ¿no? Y mató a su esposo. Así terminó. Hubo castigo de Dios. Buscamos. Segunda de Samuel. Sobre el pecado, debemos checar bien. No debemos meter en su corazón de un pecado, porque esto como virus, ¿no? Poco a poco afectará su mente. Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron, aquí es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y sabe, el consejero de David y se llama Ahitofel. Él es el abuelo de Betsabé. David sabía, ¿no? ¿Quién es su marido? ¿Quién es su abuelo? Él cometió. El resultado de su pecado, ¿qué es? Nació un bebé entre David y Betsabé, ¿no? Murió. ¿Es terminó? No. Amnón, su hijo, tomó, violó, ¿no? A su hermana. Ya. Y madres diferentes, ¿no? Tamar.
El hermano de Tamar se enojó, mató a Amnón. Amnón se fue y regresó, se rebeló contra su papá. ¿Es todo? No. Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. David cometió adulterio y homicidio, pero él sufrió tanto. Sus hijos tenían problemas. No solamente sus hijos, sino Segunda de Samuel capítulo 16, versículo 22. Entonces pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. David cometió adulterio en secreto, pero él hizo ante el pueblo. ¿Es todo? No. Él tenía que huir, ¿no? Y la gente dice, tú maldeseaba. Al fin, Absalón murió. Él cometió adulterio y homicidio, pero sufrió tanto. Hasta sus hijos. Sí. Cuando tengamos el tiempo libre, tengan cuidado. Ya, otro ejemplo. El pecado de Agán. ¿Sabe quién es Agán? No lo sé. ¿Quién es Agán? Levante sus manos. ¿Quién es Agán? ¿Todos lo saben bien? Cuénteme sobre Agán. No se preocupe. Cuando el pueblo de Israel tomó la ciudad Jericó, y Dios le dijo que no toma, o sea, será la ciudad anatema a Jehová. Anatema es como una ofrenda para Dios. Nadie toma las cosas de la ciudad Jericó. Pero un hombre se llamaba Agán. Manto y plata y oro. Él vio, codició y tomó. Escondió abajo de su tienda. Si hubiéramos Agán, ¿podemos dejar todo esto o no? La ropa tan lujosa, plata, ¿no? Plata. Y oro. ¿Usted puede dejar todo o no? ¿Quién cometió? Solamente Agán. Agán dice, ¿cómo podemos dejar todo? Él tomó. La Biblia dice que las cosas del mundo no debemos amarlo. ¿Ustedes aman mucho rana? Lana, ¿no? No, rana, no. Pues ama mucho dinero o no. Sí ama mucho, ¿no? Pero no debe amar más que a Dios. Amaba las cosas mundanas. Sí. Vio, codició, tomó. Y buscamos, el dinero lo necesitamos, ¿no? Sí, pero no debe amarlo. ¿Qué les parece? Para ganar más dinero, no asiste el domingo. ¿Qué le parece? Usted puede calcular bien. Si yo trabajo en un domingo, yo ganaré más dinero. Ya empezó la escuela, ¿no?
ya como los que tienen papelería o tienen más dinero, no asistió el domingo para ganar más dinero, más dinero. No debemos amar el dinero, ¿no? También ustedes quieren disfrutar como sus amigos. Hoy, buen tiempo, ¿no? ¿Quiere ir a Acapulco o Cancún o algún lugar famoso? ¿Dónde está en México, Ciudad de México? Hay muchos, ¿no? No debe disfrutar como incrédulos. No debe amar como los incrédulos. Hagan, amo, ¿no? Esto. Buscamos Josué. ¿Solamente Agán murió o con su familia? Sí, con su familia. Josué, buscamos Josué capítulo 7. El pecado de Acán. Josué capítulo 7, versículo 21. Josué capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tiene? Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Nadie tocaba, solamente Acán, ¿no? Todos los hermanos asistiendo, un hermano no asistió para ganar más dinero. Solo un día, pastor. Solamente Acán cometió el pecado, ¿no? Si aceptamos una vez, es fácil aceptar 2, 3 veces. No debe ser codiciado por las cosas mundanas. Usted sabe, Lázaro y el rico, ¿no? Ambos murieron. Y el rico estaba en el Hades y vio allá, ¿no? Abraham y Lázaro. ¿Y sabe qué le dio a Abraham? Abraham dijo a esto, escuche. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, antes es consolado aquí y tú atormentado. Él dijo, recibiste tus bienes en tu vida. Si nosotros disfrutamos mucho las cosas mundanas, con las cosas mundanas, allá menos gozo y feliz. Tal vez. Ese mundo sufriendo por el Evangelio, por el Señor, ¿no? ¿Quién no quiere ir a la playa? Como hoy. Todos quieren, ¿no? Pero ya aún ya hay como deseo, pero ya dejando, ya vinieron ante Dios, ¿no? Ante la palabra de Dios. Pero Agán no lo hizo. No debe ser como Agán. El dinero desaparecerá. Pero allá, donde el Señor está, hay gloria y gozo feliz. Buscamos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13.
versículo 5. Usted debe trabajar diligentemente, ¿no? Pero ¿cuál es su meta? ¿Por qué está trabajando tan duro? No lo olviden, no lo olviden. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 13, versículo 5. Yo leo. Si no, escuchen, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Pero no deben confundirse que no haga nada, no. Deben trabajar, pero la meta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los cristianos deben trabajar diligentemente más que los gentiles, los pecadores, ¿no? Trabajan bien. Pero los domingos, miércoles, deben estar ante Dios. No roben, no roban, ¿no? El tiempo que el Señor nos dijo. Los miércoles, sí sucede. Hace una semana, hace casi 3 meses, una hermana, su marido se cayó por problema de cabeza, el problema de sangraba, ¿no? Y se cayó y el mismo día hospitalizado, ¿no? Estaba tan peligroso, estaba en coma su marido, pero ella vino el miércoles para escuchar la palabra de Dios. No era fácil, ¿no? Ya su marido perdió, está en coma, ¿no? Ella debe estar pidiendo a su hijo, tal vez, vino a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Su marido estaba 11 días en hospital, hasta le dio alta, está en su casa, pero ya mano de izquierda hay movimiento, pero derecha no. Pero está en silla de ruedas, ¿no? Y yo veo que es como recuperando poco a poco, rápidamente. Yo más allá, subí así, y me siento el día así. Hay sentimiento, ¿no? Sí, ya. Y hay situaciones que no podemos asistir. Hay ocasiones que no podemos asistir o no podemos, ¿no? Pero no deben engañarse a uno mismo. Si falta una vez, 2 veces, será costumbre, será su hábito, ¿no? Es fácil de dejar alejando y al fin perderá la vida cristiana. Romanos capítulo 8 dice, nada más escuchen, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sí. Buscamos Romanos capítulo 8, versículo 6. Ese versículo es bueno, ¿no? Para repetir cuando tenga una decisión, ¿no? Es ocuparse de la carne o ocuparse del espíritu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tomen la decisión. Puede ser como Agar, ¿no? Nadie, solamente hagan, toma. ¿Murió él solo? No, con su familia. Sí, él podía evitar, ¿no? Morirse con su familia, pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo de Israel tomó la ciudad Jericó, después intentó tomar otra ciudad, se llama Ai. Ya murieron 36 hombres. José agarró su ropa, ¿no? ¿Qué pasó? Dios le dio, hay alguien robo. Llamando cada tribu, ¿no? Como, al fin, familia de Agán tenía tiempo. Cuando llamaron, ¿no? Todos y cada tribu, él tenía decir, yo cometí, pero él no. Hasta que llega a su familia, enmudeció. Él hubiera dicho antes, ¿no? A tocar a su familia, quizá su familia podía vivir. ¿Qué les parece? Es mi pensamiento. Pero él, hasta que llega a él, nosotros hacen, ¿no? Siguen cometiendo y mediante la palabra de Dios, como aconsejan, ¿no? No debe endurecer, ¿no? Su corazón. No debe tener un corazón tan duro ante la palabra de Dios. También hay pecado que no es digno de mí. ¿Se recuerda? San Mateo capítulo 10 dice, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Si nosotros amamos a alguien más que al Señor, ¿es pecado o no? ¿Es el pecado o no? Sí. Nosotros sabemos bien, ¿no? Al inicio leímos, ¿no? Santiago dice, y hay que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabemos bien que nosotros debemos amar al Señor más que nada. Hay algo muy triste. Yo conozco una hermana. Ella cuando escuchó seminario congregaba con nosotros. Un día yo le pregunté, hermana, ¿usted ama al Señor más que a sus hijos? Ella me respondió que no. Ella me dijo, francamente, ¿no? Honestamente, no, pastor, todavía. ¿Sabe ella dónde está ahora? ¿Sigue congregando con nosotros? Al fin, dejó de la iglesia. Tal vez esa palabra es muy fuerte, pero si nosotros amamos a padre, a madre, hijos, marido, mujer, más que a Dios es pecado. ¿Por qué es pecado? El Señor murió en la cruz, ¿por quién? Por nosotros. Lo sabemos bien, pero no lo amamos, es pecado. Sí es verdad, ¿no? Debemos tomar una decisión claramente.
Yo le dije, ¿no? Sobre el pecado de Eva, pecado de David y Agar. Sí, entendemos, pero esto, buscamos San Mateo capítulo 10, es también el pecado. San Mateo capítulo 10, San Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. San Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Yo leo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Leamos entonces. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué les parece? Usted toca su mano en su corazón. Pregúntense. ¿De veras yo amo al Señor más que a mis padres, mis hijos, mi querido, ¿no? Su cielo. Pregúntense. Si no, es pecado. El Padre de Dios nos envió su hijo, morir en la cruz. El Padre, Dios, nos dio todo lo que tiene. Pero ¿por qué nosotros no podemos darle a todo lo que tenemos? Si no lo hace es pecado. Quizá ese versículo fue muy fuerte, pero tomamos una decisión claramente, ¿no? Si un salvo verdadero amara al Señor más que nada, ¿no? Aún no lo vimos, hace 2000 años murió, pero lo amamos. Por la fe recibimos la salvación. ¿Cómo no podemos amarlo tanto? Más que nada, ¿no? Sí. Además, los que no participan en el Evangelio, también es pecado. Si nosotros sabemos bien, ¿no? Ya. Mediante el Evangelio estamos aquí, somos aquí. Pero nosotros no queremos predicar el Evangelio, es pecado. No es digno del Evangelio. Filipenses dijo, ¿no? No es digno del Evangelio. Es decir, no predicamos el Evangelio, es pecado. ¿Están de acuerdo o no? Sí, debemos pensar bien. Lo checamos. Todavía hay ocasiones, ¿no? Hay cosas para cometer el pecado. Si estamos en un lugar o cometer el pecado, tenemos que voltear y alejar inmediatamente. ¿Por qué cometemos el pecado? ¿Por qué sucede esa situación? Porque, primeramente, en la vida de nosotros no hay palabra. Segundo, no ama a la iglesia. Tercero, no ama a los hermanos, hermanas. Violando la palabra de Dios, no obedecer la iglesia, no ama a los hermanos, hermanas. Sabemos bien
cómo nació la iglesia, ¿no? Jesús murió en la cruz. Sus discípulos, los cristianos, sufrieron mucho. En la época de Roma, ellos padecieron. Pero escondiendo y dibujando de peces, ¿no? Cristianos. Ellos sacrificaron por el Evangelio. Así que el Evangelio ha llegado a nosotros. Pues debemos amar la palabra de Dios y la iglesia. Ustedes cuando vienen a la iglesia, ¿tienen deseo ver a los hermanos o no? Yo veré ese hermano, me siento tan alegría, ¿así? A mí no me gusta eso. Yo voy, a las 7 empecé, yo voy a las 5 o 10. Antes de terminar, se fue, para que no vea ese hermano. ¿Ustedes aman a los hermanos, hermanas o no? Porque tarda mucho en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Si ama la palabra de Dios, porque tarda mucho. Si tarda poco a poco, hay posibilidad de cometer el pecado. El pecado inicia algo muy pequeño, ¿no? Sutil, ¿no? Muy ligero, empieza ya crecerá. Buscamos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Todas no han encontrado Primera de Tesalonicenses? Está bien, escuchen, está bien. Yo leo otra vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Debemos tener un anhelo para ver los hermanos y hermanas. Somos hermanos con la sangre de Jesucristo. ¿Ya usted quiere ver un deseo de ver los hermanos y hermanas o no? Todavía no. Sí, ya, checamos bien. La palabra de Dios está en mi vida. Yo amo a la iglesia, yo amo a los hermanos y hermanas. Hay más preguntas, pero yo puse 3 puntos para evitar el pecado. Si los que tiene la palabra en su corazón, ¿cómo puede cometer el pecado? Los que aman a la iglesia, ¿cómo puede cometer el pecado? Los que aman a los hermanos, ¿cómo puede cometer el pecado? ¿No? Sí. También, yo le dije, ¿no? Debemos amar a Dios más que nada. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están orando por un ídolo o no?
Todos dicen, no, pastor, yo puedo orar por un ídolo? Checamos, ¿no? Ya. Ustedes están orando por sus hijos, ¿no? Sí, todos, ¿no? Pero en ese caso, Dios, el Hijo, yo amo a mi hijo más que a Dios, ¿no? Yo estoy orando por mi hijo, es la oración por un ídolo, ¿no? Otra vez, Dios, un hijo, ¿no? Yo amo a mi hijo más que a Dios, ¿no? Yo quiero mucho. Yo estoy orando por mi hijo. ¿Es ídolo, ¿no? ¿O no? Sí. Ya. ¿Ustedes siguen orando por un ídolo o no? Sí. Hay situaciones, ¿no? Podemos tomar la decisión entre sí o no. ¿El Señor Jesús cometió el pecado o no? ¿El Señor Jesús cometió el pecado? No. ¿Había posibilidad? Sí, pero Él no cometió. Él tenía cuerpo diferente que nosotros, igual que nosotros. Tenía sed, tenía hambre. Y fue clavado. ¿Y sus manos no tenían dolor? Sí. Pero Él no cometió el pecado. Él tenía poder a matar a los malos, ¿no? Los soldados romanos están clavando sus manos. Pero Él no hizo. Jesús no cometió el pecado. No es un buen ejemplo. ¿Cómo podemos cometer el pecado? Debemos tomar una decisión, ¿no? Un ejemplo de la vida cristiana es un pastor. No, el Señor. Si tiene duda, ¿cómo yo llevo la vida cristiana? Mire el Señor qué ha hecho. Él no ha cometido. Si cometemos el pecado, debemos confesar. Hay dos ocasiones. Si cometemos el pecado con intención, con la voluntad, aún confesamos, Dios nos disciplina, ¿no? Nos trata como sus hijos. Hebreos capítulo 12 está hablando de esto. Pero en caso de sin voluntad, confesamos, Dios limpiará. Buscamos. El Señor no ha cometido. Él nos dio un buen ejemplo. Pero hay posibilidad de cometer el pecado. En cuanto cometemos el pecado, Dios nos tratará como sus hijos y... ¿no? Hebreos capítulo 12. Porque Dios nos corrige para que levante otra vez, para que se va bien la vida cristiana. Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay corrección, hay disciplina. Y la forma de reprensión o castigo, ¿qué es? A veces
Y mediante otra persona, Dios nos azota. Dios puede corregirnos, puede dar el castigo directamente, pero mediante otra persona nos corrige. También, si ama mucho el dinero es pecado, ¿no? Dios sopla. Sí, también no hay paz en su corazón. También es castigo, ¿no? Un cristiano no tiene la paz en su corazón. Es también castigo. Debemos pensar bien. Y saben bien, Ananías, Zafira, hechos ahí, ¿no? Matrimonio. Ellos vendieron sus cosas y llevaron bienes a los apóstoles. Mintieron. Dios quitó la vida de ellos. Puede quitar la vida de un cristiano mediante el pecado. Además, no escuchará la oración de nosotros. Checamos bien. Sigo orando, ¿por qué? Porque Dios no me responde. No me responde. Porque tiene el pecado. Siguen teniendo pecado. Siguen odiando a un hermano. ¿Cómo podemos orar a Dios? ¿Dios escuchará? ¿Qué les parece? Yo odiando a alguien. Si yo oro a Dios, ¿Dios escuchará o no? No. No deben confundirse. Si odiamos a alguien, Dios no escuchará. Si cometemos el pecado, guardando el pecado en su corazón, Dios no escucha. No escuchar la oración de nosotros también es parte de castigo. Yo puedo decir, seguimos orando, pero Dios no. Límpiate, quítate, ¿no? A ti mismo. El criterio del pecado, sabemos bien, ¿no? Y mediante la Biblia ya es pecado, adulterio, hurto, engaño. Sí. Pero desconfiar también es pecado. Desobedecer es pecado. Orgulloso es pecado. Hacen algo solo, sin preguntar a la iglesia, también es pecado. No asisten la comunión, también es pecado. Pastor, es muy fuerte, ¿no? Y pensamos, ¿no? No debe engañarse. Dios no será burlado por nosotros. Por ejemplo, la comunión empieza a las 7, ¿no? Yo puedo llegar a las 7, pero tarda. Caminando despacio. Tardó 10 minutos, porque a alguien a mí no me gusta, pues. ¿Es pecado o no? Sí. Sabe bien, apúrense, ya, hay tiempo, tengo que llegar a las 7, pero no lo hace. Está bien. Tardando 10 minutos, no pasará nada. ¿Es pecado o no? Sí, debemos checar bien el estado de nosotros. Adulterio, homicidio, hurto, engaño, esos pecados, ¿no? Pero si tarda en la comunión, también es pecado. Usted sabe bien hacer bien, ¿no? No lo hace, es pecado. ¿Es correcto o no? ¿Sí o no? Sí. Ya hemos vivido
vivido bastante, hemos cometido suficiente antes, ya chole, ¿no? ¿Sabe chole? Ya chole. ¿No sabe? Ya es suficiente. Yo usaba esa palabra en Telolapa. Pastor, ¿qué es esto? Eso no sabe. ¿Sabe qué es? Chole. Ya chole. Ya es suficiente. Ya es suficiente cometer más. Ya no. Sabemos bien qué debemos hacer, ¿no? La vida cristiana, ¿qué es? Asistir con tiempo. Puntual. No falta. También es, la vida cristiana es muy importante. No lleva con costumbre de antes. No. Siempre no tomamos cita o compromiso tarda. Siempre. Costumbre de aquí. Yo voy a su casa 10 de la mañana. Aquí costumbre es 10:30, ¿no? Llegar. Y al contrario pensamos, yo tengo una cita con alguien, pero tarda. Debe cambiar, ¿no? Sí, ya suficiente. Si sigamos cometiendo el pecado, el Señor no puede ser contentos con la vida de nosotros. Entonces, hoy hemos checado sobre el pecado y Dios cómo nos castiga, ¿no? Cuando cometemos pecado, ¿qué vamos a hacer? Confesar. Si Dios me da castigo, gracias a Dios. Sí, es digno, es correcto. Con corazón humilde. ¿Hasta cuándo? Hasta termina. Una hermana me confesó, pastor, yo cometí esto. Yo no podía vencer la tentación. Sí, pastor, yo he cometido. Yo le dije, hermana, está bien, pero usted, si Dios le da castigo, tiene que recibir, porque usted sabía que era pecado, ¿no? Pero usted cometió el pecado. Sí, pastor. Es correcto, ¿no? Sí. Último, buscamos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hay batalla con el pecado, ¿no? Con la naturaleza pecaminosa. El mundo nos tenta, Satanás nos tenta. También a uno mismo es su enemigo. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Leamos entonces, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? ¿Cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Pero si cometen, deben confesar, hay abogado ante Dios. Él está orando por nosotros. Pero lo que hemos hecho mal, debe recibir el castigo, reprensión. Para que usted tiene hijos. Sí. Nada más hablando puede corregir o no. A veces no. ¿Qué necesita? Sí, para corregirlo necesita el castigo. Si no, nosotros no cambiaremos. Entonces, cuando comete el pecado, ya recibe reprensión de Dios. Gracias a Dios. Tú me amas mucho, por eso tú me corriges. ¿Así? ¿Está bien? Debe estar listo así. ¿Están bien o no? No, ¿no? Sí.
Por favor, si alguien sigue cometiendo, deben confesarse. Y hay criterio de pecado, hay muchas cosas, pero sí, como falta la comunión, es pecado. No llega a tiempo, también es pecado. Deben considerarse bien, por favor. Lo que usted puede hacer, ¿no? El avión sale a las 10, usted llega a qué hora? 10 minutos tardando? No, antes no. En aeropuerto debe estar antes 2 horas, pero antes la palabra de Dios a las 11. Puede venir 30 minutos antes. Yo he contado, pero no vinieron todos. Deben tener ese corazón, por favor. Sí. Sería todo. Oremos juntos. Padre, te damos gracias a ti porque tú estás con nosotros. También tú nos enseñaste todo lo que necesitamos. Señor, toca nuestro corazón para que llevamos bien la vida cristiana, porque el Señor vendrá pronto. Cada quien recibirá lo que ha hecho. Señor, todavía hay tiempo para predicar el Evangelio a las almas perdidas. No debemos ser perezosos, sino diligentes ante el Señor. El Señor nos dijo que amarnos unos a otros. Tú nos dejaste en tu iglesia con los hermanos y hermanas para que si amamos unos a otros, el mundo sabrá quiénes somos. Señor, cuida el camino de nosotros hasta que el Señor vendrá por segunda vez. Nadie alejará de tu iglesia. Por favor, cuídanos el camino de nosotros. Gracias. Oremos en el nombre de Cristo, que nos ama. Amén.